tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Infancias Buscadoras. En esta ocasión platicaremos sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Nuevamente, bienvenido. Efectivamente, el 8 de marzo no festejamos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Hubo muchas marchas en México, sobre todo en la ciudad, y esta marcha del 8 de marzo también tuvo réplicas en otras partes del mundo. Así es, Francisco. La ONU instituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. De hecho, varios movimientos feministas habían elegido el 19 de marzo, pero como hubo un incendio ocurrido en una fábrica de los Estados Unidos, el 8 de marzo fue que se eligió esta fecha. Vamos a platicar un poco sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres en México. Como le hemos comentado en otras ocasiones, en México se cometen muchos feminicidios, o sea, que se les priva de la vida a las mujeres por el simple hecho de serlo. Esto es importante porque el 52% de la población de nuestro país son mujeres, y resulta que en promedio 12 mujeres son asesinadas en México todos los días. También es importante comentarles que las mujeres en México generan recursos para mantener a sus familias. Como ocurre en México, muchas mujeres trabajan en la informalidad y carecen de derechos laborales y prestaciones sociales, situación que las hace más vulnerables. Desgraciadamente es cierto, Diego, como lo comentaba con Clau hace un momento, desde la primera protesta feminista que tuvo lugar a finales del siglo XIX, más o menos nos separan 170 años y las protestas de aquel entonces siguen vigentes en el 2023. En el caso concreto de México, tienes razón, el 52% de la población mexicana se conforma por mujeres que también aportan y generan ingresos. Sin embargo, muchas de ellas trabajan en la informalidad y desgraciadamente en el siglo XXI y en México, muchas mujeres siguen careciendo de derechos y de prestaciones sociales. Y como lo comentaba también nuestra entrevistada, la mujer por necesidad tiene que salir a buscar el sustento. Y muchas mujeres en México carecen de derechos, carecen del marco legal para asegurar el bienestar social, pero pues tienen que trabajar en esas circunstancias porque el dinero hace falta en casa y eso es más importante incluso que sus propios derechos. Esa es una realidad que en México todavía sigue vigente. Sí, en cuanto a las niñas y adolescentes mexicanas, debemos aceptar la violencia que se ejerce en su contra en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, por señalar algunos casos. En cuanto a desapariciones, hasta diciembre del año pasado desaparecieron 1.280 niñas y adolescentes. De esta cifra, 420 corresponden a menores de entre 10 y 14 años. Como ven ustedes, la situación en México es complicada para nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Hay muchos factores y problemas que provocan que el género femenino en general sufra agresiones de muchas maneras. Es por eso que también se les ha considerado como un grupo vulnerable que requiere de la protección de la ley, las instituciones y las autoridades en general. Así es, Diego. Como te comentaba, en México muchas mujeres trabajan en la informalidad, pero también hay niñas y adolescentes que trabajan. Y a pesar de que ya se prohibió el trabajo infantil, la realidad social mexicana nos demuestra lo contrario. Hay niñas y adolescentes trabajando, hay niñas y adolescentes en las calles, haciendo cosas que no son propias de su edad, que deberían estar en los colegios, o bien disfrutando su niñez o su adolescencia como cualquier otra niña, como cualquier otra adolescente, pero la realidad en México es otra. Y si a esta circunstancia aunamos las desapariciones que nos refieres y que hemos tratado contigo en un sinnúmero de ocasiones, del porcentaje que nos diste, un número muy considerable corresponde a niñas y adolescentes. Todo este marco social, por así decirlo, es el que prevalece en México. Esa es la situación social de nuestras niñas, nuestras adolescentes, que sufren también muchísimas penurias, sufren de muchos problemas y precisamente por esta razón
se les ha considerado como un grupo vulnerable. Esto quiere decir que las niñas, las adolescentes, las mujeres, los niños y las personas de tercera edad son grupos que por ciertas circunstancias personales necesitan una protección especial por parte de las autoridades y el gobierno. Y aunque si bien existen esas protecciones en la ley, en la realidad se ejercen muy poco. Es evidente que hace mucho, pero mucho por hacer para mejorar y resolver todos y cada uno de los problemas que siguen afectando a nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Yo opino que los problemas que hemos platicado podrían resolverse con un poco de sensibilidad de las autoridades. Y para ser sensibles, hay que entender la angustia, la desesperación, la preocupación por las que pasan las niñas y mujeres cuando son violentadas, agredidas, cuando son acosadas, cuando se les discrimina o se les trata de diferente forma porque pertenecen al género femenino. De esa manera podemos ser empáticos con ellas y seguramente seremos sensibles a sus problemas. El movimiento feminista también está vigente en prácticamente todo el mundo. De hecho, el 8 de marzo hubo muchas marchas diferentes en diferentes partes del mundo y la intención es la misma: la reivindicación de la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Hace unas semanas les comentaba a ustedes que la justicia social es un derecho que se ha conquistado a base de luchas y movimientos sociales a lo largo de toda la historia del mundo. Así que resulta entendible que las mujeres sigan luchando para conseguir la reivindicación de sus derechos. Es correcto, Diego. Las mujeres siguen luchando por la reivindicación de sus derechos. Hace falta muchísimo por hacer. Y es lo que platicaba con Clau. Estamos hablando de patrones culturales que siguen muy arraigados en México. Hablamos de machismo, de prejuicios, de discriminación, porque las mujeres también sufren discriminación incluso desde el hogar. Hay muchos hogares mexicanos que se siguen, rigiendo por las normas tradicionales del siglo pasado y antepasado, de que la mujer tiene que quedarse en casa con los hijos, con las hijas, y se le trata como un hijo más, como una hija más, y que en ese carácter necesita de la protección de su esposo. Hay muchos hogares en México que aún funcionan de esa manera, y lo comentaba yo también en el espacio anterior, tenemos que reeducarnos, tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que cambiar los valores que traemos desde hace muchísimo tiempo para aceptar de una vez por todas la realidad que impera en este siglo XXI. Se han conquistado muchos derechos en favor de las mujeres, pero coincido contigo, hace falta muchísimo por hacer. Y bueno, quiero preguntarte a ti como niño, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las mujeres han ganado los derechos suficientes para que puedan estar mejor o hace falta algo más por hacer? Bueno, hace falta algo más por hacer porque antes a las mujeres no se les permitía ir a estudiar o hacer labores de trabajo. Ese fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, tuvo que disfrazarse de hombre para estudiar. Es correcto, Diego, has dicho muy bien. Las leyes laborales, las leyes políticas y cualquier otra estructura que hace funcionar el mundo, siempre se ha pensado en los hombres, por los hombres y para los hombres. Así que en esas circunstancias tan adversas, las mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz tuvieron que arreglárselas para sobresalir en un mundo en donde reina el machismo y la presencia del varón. Así que hay que hacer muchísimo más al respecto. Yo coincido contigo en el sentido de que algún día se logre esta reivindicación. ¿Algo más que quieras decirnos, Diego? Sí, por mi parte me despido y para la próxima semana les traigo una emisión más de Atrapados en el Rock. Igualmente yo me despido y recuerden, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no se celebra, se conmemora y tenemos que reflexionar mucho para cambiar valores, para cambiar paradigmas y ser mejores con nosotros mismos y darles a las mujeres el lugar que merecen y que, como les dije hace un momento, no les estamos haciendo un favor, es reconocer su labor y su presencia en esta sociedad. Nos vemos de hoy.